Estamos escuchando un devocional y de pronto me vino una palabra que quería compartirles, que tiene que ver con ministrar al Señor. Uno piensa que Dios nos tiene que ministrar a nosotros, y a veces decimos: fui ministrado por la palabra, fui ministrado por la alabanza, fui ministrado por el testimonio. Sin embargo, los cristianos, hay tres tipos de personas que visitan o que están en la iglesia. Los que vienen por primera vez, que todavía no son cristianos, que nunca escucharon a Jesucristo, que no nacieron de nuevo, que son los que vienen a escuchar la palabra, pero todavía no se les ha sido predicado, no tuvieron la conversión. Después, la segunda categoría son los cristianos carnales, que son los cristianos bebés, como dice Pablo, que son los que siempre quieren recibir de Dios. Entonces, se van desconformes cuando no recibieron de Dios. Y después están los discípulos, que espero que de acá haya muchos, que son los que vienen a ministrar a Dios. Es decir, que vienen a entregarle al Señor su vida y a bendecirlo a Él. Y quisiera tocar algunos pasajes de la Biblia que tienen que ver con la ministración. Génesis 22:5 dice: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Se acuerdan que Abraham tenía que sacrificar a su hijo porque Dios le había pedido que sacrifique a Isaac? Esto dentro del sentido común, ¿quién quiere sacrificar a su hijo? Algunas veces quiere uno matarlo, ¿no? Pero lo dice en forma simbólica, o acogotarlo. Pero ¿cómo uno sufre cuando su hijo o su hija o un ser querido sufre, ¿no? Bueno, sin embargo, dijo Abraham a sus criados: esperen aquí que vamos a adorar a Dios. ¿Cuál era el punto de adoración de Abraham? El sacrificio de su hijo. Dios lo probó por algo que él había orado toda su vida, es tener un descendiente. Y sin embargo, Dios lo prueba en lo más sensible. Cuidado, porque Dios muchas veces te va a pedir lo que más te duele. Y a veces no estamos preparados. A veces tenemos miedo y decimos: uy, si me toca a mí. Pero yo siempre me agarro de una promesa, y que a muchas veces la dije de acá, que es que Dios no me va a dar nada que yo no pueda sobrellevar. Entonces, lo que hemos pasado, situaciones de muerte en nuestra familia, creo que Dios nos preparó para eso. Porque si no, nos volvemos locos cuando sufrimos una prueba de esta índole, ¿no? Sin embargo, dice que Dios le habló a Abraham, le dijo que iba a sacrificar a su hijo, y la carta a los hebreos dice que Abraham creyó y fue contado por justicia. Es decir, que él creyó. Él creyó en ¿quién? En Dios. La primera definición de ministrar. ¿Qué es ministrar? En el diccionario de la Real Academia o la Lengua Española es servir o ejercer un oficio, empleo o ministerio. Ejercer un oficio, empleo o ministerio. Voy a nombrar algunos servicios de la Constitución, por ejemplo, del servicio de un país. Por ejemplo, el Ministerio del Interior es un ministerio. El Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Industria y Comercio, etcétera, etcétera. Es decir, esos son ministerios, ¿sí? Entonces, cada país tiene sus ministerios. Esos ministerios ejercen un servicio para la población. Por ejemplo, el Ministerio de Educación, la función es velar para que la educación sea buena para los ciudadanos, al menos en teoría. ¿Amén? Esos son los ministerios, vendrían a ser seculares, ¿no? Repito: el Ministerio de Interior, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Justicia, Ministerio de Educación, de Industria, Comercio, etc. Es decir, los ministerios son para servicio. Los ministerios de la Iglesia también. Según la Biblia, en Efesios dice que hay 5: apóstol, profeta, pastor, evangelista
y maestro. Los que más se usan, o se han usado siempre, fueron pastorado, maestros, hay pastores que son maestros o pastores, hay maestros que enseñan en la iglesia pero no son pastores, evangelistas, que son los que predican la palabra de Dios. Después el profeta es el que anuncia y denuncia los pecados del pueblo. Y el apóstol es el que planta iglesias. Hoy es una época que esto se ha deformado un poco, porque según la Biblia, aunque es un tema controvertido, pero lo voy a hablar con ustedes porque ustedes los conozco y me conocen, en la Biblia, según muchos creemos, el apostolado se cierra con Pablo, que fue el último de los apóstoles. Después de casi 2000 años surgió toda una corriente de apóstoles que todavía no sabemos quién los ordenó, cómo se formaron. No descarto la posibilidad que muchos son auténticos, pero la misión del apóstol es fundar iglesias. Es decir, esa es la misión del apóstol. Entonces, estos 5 ministerios no son jerárquicos como la Iglesia Católica. Es decir, la Iglesia Católica tiene el Papa, tiene los cardenales, tiene los obispos, tiene los sacerdotes y después los laicos, que es el pueblo de Dios, ¿no? Esa es la visión católica. La visión protestante o evangélica es la visión que todos somos de alguna forma sacerdotes, porque el pueblo de Dios es sacerdotal, porque todos intercedemos. ¿Qué hace un sacerdote? Interceder, ¿no? Todos somos reyes porque reinamos con Cristo en la tierra y reinaremos con Él en la eternidad, ¿sí? Pero la jerarquía, yo no soy una jerarquía que estoy encima de ustedes, yo soy un servidor de ustedes. Entonces cumple una función nada más en la iglesia, ¿se entiende? Entonces, esto no nos da a nosotros infalibilidad de lo que decimos. Yo puedo hablar mucho, pero si lo que yo digo no es palabra de Dios, ustedes tienen todo el derecho de decir, no estoy de acuerdo. Por eso es importante, como dice la palabra de Dios, tenemos que escudriñar cuando escuchamos la predicación. Porque, dice Pablo, vendrán muchos falsos apóstoles, falsos maestros, etcétera, etcétera, ¿no? Ayer, entramos en familia y me decía mi cuñado, ¿por qué conozco iglesias que están abarrotadas? Y me empezó a nombrar iglesias diferentes. Yo no voy a dar nombres porque no quiero entrar en controversia. Yo creo que el crecimiento de la iglesia es un misterio. Hay iglesias que crecen de una forma u otras de otra. Ahora, el tema es la demanda de la gente que va a la iglesia, y ahí sí me quiero detener. Creo que una iglesia crece cuando se predica la palabra de Dios, más allá del número. Ahora, cuando una iglesia, una comunidad, se ofrece un evangelio barato, sin compromiso y sin profundidad en la palabra, es lo que Jesús vivió cuando Él multiplicaba los panes y los peces. La gente va por buscar, pero no crece. ¿Se entiende? En cambio, el discípulo es el que busca crecer en medio de la prueba. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Hay iglesias que usan mucho el fetiche. Yo lo he predicado, pero no me canso de decirlo porque tenemos que tener cuidado. ¿Qué es el fetiche? La gente es supersticiosa en general. Cree lo que no cree e inventa cosas donde no las hay. Entonces, hay gente que quiere tocar para creer. Por eso se le llama idolatría, porque necesita del objeto para sentirse firme. Cuando Abraham, Dios lo saca de su tierra y deja de ser Abraham para convertirse en Abraham, padre de las naciones, dice, dejad tus dioses, porque él vivía en un lugar, en un ambiente donde se hacían dioses de estatuas. Cuando Abraham empieza a hablar de un Dios
dice, caminaba sobre un Dios que no veía, entra en una crisis. ¿Por qué tenía que dejar lo que él decía, la religiosidad, lo religioso, para empezar a vivir y seguir un Dios de la fe? Entonces, por ejemplo, hay iglesias que usan objetos para que la gente crea. El manto, el agua, el aceite, la sal. Y les da cierta seguridad, que en el fondo todo eso no deja de ser una comprensión fuera del contexto de la palabra de Dios. Por ejemplo, la sal, hubo un hecho en el Antiguo Testamento donde David combatió y Dios le dio la victoria en un campo que se llamó campo de sal. Muchos usaron eso fuera de contexto y entonces hicieron una doctrina de la sal y entonces hacen caminar a la gente por la sal. La sal no te va a cambiar, no te va a dar milagro, no te va a dar nada, lo único que te va a salar los pies. Y si te caes, te va a salar todo el cuerpo. Pero esos son fetiches, ¿se entiende? ¿No vieron como a veces en el hospital? Yo veo, pobre la estatua esa de la Virgen, ¿no? La tocan, ¿no? Yo respeto, no me gusta meterme a veces en donde no me llaman. Pero digo, pobre gente, toca algo que es inanimado, que no tiene vida. Lo mejor que pueden hacer por la Virgen es imitarla. ¿Y saben qué hizo la Virgen? La Virgen le dijo a los discípulos, hagan lo que Él les diga en la boda de Caná. Es decir, ella fue obediente a su hijo y lo siguió hasta la muerte en cruz. Creo que fue una mujer extraordinaria. Cuando ustedes dicen los evangélicos no respetamos a María, claro que la respetamos. Si fue una mujer de fe. Si fue una niña de 14, 15 años que dijo sí al Señor y se expuso al peligro de que la maten. La admiramos a María. Creo que fue una gran mujer de Dios. Pero ella está en el cielo como cualquier persona. No intercede por mi vida. No es corredentora. El único redentor y mediador es Jesucristo. Tampoco vamos a hacer como hicieron muchos fanáticos cuando salió empezó a crecer el movimiento de Lutero en el 1500. Lutero mismo se agarró de los pelos porque los fanáticos, que a veces son peores que el maestro, empezaron a entrar a las iglesias católicas y rompían todas las imágenes. Eso no es la solución. La conversión pasa por el corazón, no para romper imágenes, porque acá hay que romperla. ¿De qué sirve que yo entre al hospital y rompa arriba? ¿Y eso voy a cambiar? No. Entonces, me fui un poquito del tema, pero quiero centralizar en esto. Es decir, la iglesia crece cuando la iglesia se afianza en la palabra de Dios y el centro de la iglesia es Jesucristo. Porque los que estamos al frente dejamos de ser, algún día no estaremos. Pero la iglesia que está fundada en Jesucristo sigue adelante, porque la roca, como dice la canción, es Jesucristo. Amén. Amén. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de todo lo que le buscan. Es decir, nosotros venimos a ministrar a Dios porque creemos en Él. Porque si no tenemos fe, tratar de hablar con una persona que no es creyente, no va a entender. Porque no tiene todavía el Espíritu de Dios. Porque no ha nacido de nuevo. Y para él las palabras son palabras. A nosotros nos vino, gracias a Dios, ayer decíamos una cuenta de luz bastante irrisoria comparado con todo lo que viene. Y uno me dijo, ¿qué tiene el medidor corrido? Digo, sí, lo corrió el jefe de arriba. Yo nunca toqué el medidor. Pero yo creo que Dios hace milagros en esas cosas. Y no es porque está castigando a los que están pagando, porque si yo entraría en una especie de venganza que no me corresponde. Pero qué sé yo, a nosotros Dios no vino eso. Ahora, yo con eso no me quedo tranquilo, gloria a Dios, no. Me duele por las personas que tienen que pagar cuentas muy altas de luz. Por jubilados que han sacado crédito para pagar un remedio. Eso es un pecado grave, hermanos. Pero damos gracias a Dios cuando, a pesar de todo, Dios nos bendice. Amén. Amén. Solamente
después de ser renacido y de haber entrado a su reino, vos podés presentarte delante de Dios por fe y llegar a ser consciente verdaderamente de lo cercano que de ti se encuentra. Así, por fe, nosotros sabemos que Dios está. Solamente entonces podés unirte en adoración a través de la guía del Espíritu Santo. Por eso la fe, dice la palabra, es saber, no es sentir. A veces decimos, o hemos escuchado, hermanos, yo fui a una iglesia y no sentí a Dios. Y Dios le va a decir, yo no estoy para que me sientas, sino para que me creas. Porque Dios no lo siento. Porque el sentir pasa por los sentidos y la fe pasa por el creer. ¿Usted siente que está en verano? Está muerto de frío. Estamos muertos de frío. El clima nos condiciona de qué forma nos vestimos. Usted siente que es domingo y sí, porque no trabaja, porque está en la iglesia, ¿no? Pero, ¿puede sentir cosas que no ven? No. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, ¿cómo te puedo explicar, maestro de la ley? Le dijo Jesús. Y se quedó pensando Jesús. Fíjate el viento. Produce que las ramas de los árboles se muevan. Pero nadie ve el viento. Lo que ve es los efectos del viento. Nadie ve a Dios, pero Dios lo ve por los efectos. Cuando un niño, hoy veíamos a Mía cantando con pureza de corazón, o los chicos acá, o cuando ve a una persona mayor que a pesar de la edad avanzada bendice a Dios, cuando uno ve los milagros, vos lo ves en los partos, es decir, esos son los efectos del viento de Dios. Son las huellas que deja Dios en la tierra. Es su presencia. Por eso, Lidia hablaba de su hijo. Yo me imagino, uno si va al sur o a Córdoba, hay tantos hermosos lugares en nuestro país, y uno mira la montaña, ve el mar, y dice, acá está Dios. Porque en toda la creación está Dios. Ver cosas, las cataratas, yo digo, nunca se acaba este agua. Dios hace esas cosas. En el lugar de Abraham obedeció el mandato de Dios y salió a ofrecerle sacrificios y adoración. No dijo, Señor, me vas a matar a mi hijo. ¿Y ahora qué hago? La obediencia y la adoración son interdependientes entre sí. Hay que orar, pero obedecer. Por eso a veces uno dice, no tengo ganas de bendecirlo. Bendecirlo igual. ¿Alguna vez ustedes pasaron por la anemia? Yo no. Hasta ahora mi panza dice que no. Pero el anémico es la persona... Yo una vez traté con una persona anoréxica, que era piel y hueso, porque no comía. Y el médico le decía, come igual, aunque no tenga sangre. Porque el estómago se achica, como es un músculo, se achica cuando uno no digiere comida. Y cuando menos come, menos ganas de comer tiene. Y entonces el médico o el nutricionista lo que hace es tratar de que la persona coma, aunque no tenga ganas de comer. Los que estamos un poquito excedidos porque tenemos más demanda del estómago para comer. ¿No? La fe es igual, hermano. No tenés ganas de orar, orá igual. No tenés ganas de leer la palabra, léela igual. Porque en un momento se va a abrir ese estómago espiritual y vas a sentir la necesidad de decir gracias, Señor. Porque por ganas a Dios no se lo adora. Por eso dice, viendo al invisible. Y la gente todavía no entiende en el mundo qué cosa encontramos en la iglesia. ¿A qué venimos? ¿Te sacan plata? ¿Venís a perder el tiempo? Ah, sos soltera y por ahí buscas pareja. Sacan un montón de conclusiones. Claro, vas solo, no tenés nada que hacer y vas a la iglesia, como diría un club.
Esas son todas conjeturas de personas que no entienden que venimos no a perder tiempo, sino a ministrar al Señor, a buscar su rostro y a decirle gracias. La Biblia dice que nuestros pecados también nos separan de Dios. Por eso todos los días y cada minuto hay que pedir perdón a Dios. Porque siempre estamos en falta en algo. Siempre algo hacemos que... La Biblia, Santiago dice, si vos sabés que tenés que hacer esto, por ejemplo, hay alguien que tiene sed, no es una indirecta, ¿no? Y no le alcanzás el agua, cuando omitís, estás pecando. Si estás trabajando y un compañero está sobrecargado de trabajo, y vos estás mirando para arriba, ¿no? O los que están en el colectivo y entra una mujer embarazada y le agarra el mal del sueño, o empiezan a leer libros, celular. Hay a patadas de eso. A veces hay un colectivero que hace justicia y dice, bueno, a ver si alguien se para, por favor. Bueno, el pecado es omitir lo que yo tengo que hacer. Y es tener conciencia de lo que hice, no está bien, tengo que cambiarlo. Pero no para pensar, ay, soy un pecador. Y no es para eso, sino para decir, Señor, perdóname por esto. Ayúdame a cambiar. Y entonces empieza como, ¿vieron que hay una grieta acá? Ahora que se usa mucho esta palabra, bueno, la grieta se empieza a cerrar. Nuestras iniquidades, dice Isaías 59:2, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Una iniquidad es el pecado, eso es la iniquidad. Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Por eso cuando una familia, una pareja, un grupo de amigos, la iglesia misma, hay división, es porque hay pecado. Los corintios, voy a hablar de una iglesia pentecostal, corintios, hablaban en lenguas, profetizaban, interpretaban lenguas, tenían todos los dones. Pero Pablo dice, vosotros todavía sois carnales. Porque hay división entre vosotros. Porque uno decía, a mí me gusta el predicador Pablo, otro me gusta Pedro y otro me gusta Pepe. Y otro dice, y yo porque hablo en lengua soy mejor, más espiritual que el que no habla lengua. Y esa la división la produce el orgullo. Nadie se tiene que sentir orgulloso porque tenga un don diferente al otro, sino que el don que vos tenés tiene que estar al servicio de los demás para fortalecer el cuerpo de Cristo. Por eso, a veces el púlpito, yo he visto en muchos lugares que el púlpito se convierte en un show de competencia. Sobre todo los músicos, y esto no es nada, pues yo también trato de tocar, ¿no? No soy músico, pero trato de tocar. Es decir, pero a veces está esa competencia, ¿ven? Quién toca mejor la guitarra, quién toca mejor la batería, esta voz ministra más que la otra. Eso déjalo para muchos de afuera, pero la iglesia no es para hacer competencia, ni hacer un reality show a ver a quién elegimos. Marco Buey en su libro, el primer libro que escribió, que se llama ¿Qué hago ahora con los músicos?, él decía, los primeros que se tienen que convertir son los músicos, porque tienen mucho orgullo. En el Apocalipsis, esto es el coronario de la adoración o de la administración. Dice, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Dice que cuando Juan tuvo esa visión celestial, vio que todos adoraban al Cordero, a Jesucristo. Jesucristo es el centro de la iglesia. Jesucristo es el centro de mi vida. Debe ser el centro de mi vida. Jesucristo. Amén. Primera de Samuel. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Esto fue su mamá Ana cuando pidió por Samuel. Yo, pues, lo dediqué también a Jehová todos los días que viva. ¿Sí? Ana adoró al Señor ofrendando a su hijo. Ofrendando lo mejor para su hijo.
Qué bueno esto, ¿no? Cuenta la leyenda que cuando yo estaba en el vientre de mi mamá, así me dijeron. Dice que ella dijo, este es para vos. Y bueno, me consagró. No sé si es lo que ella quería, pero acá estoy. Qué bueno es eso, ¿no? Cuando ya está acá, decir, Señor, este es para vos. Esta es para vos. O cuando yo está afuera, esta es para vos. Este es para vos. Amén. Pablo y Silas estaban presos. ¿Qué estaban? Presos. Estaban en cana. Porque habían predicado la palabra de Dios, porque habían liberado a una chica que tenía espíritu de adivinación, porque los poderosos perdieron el negocio, entonces lo metieron presos. Siempre el poder corrompe y hace que los hombres y las mujeres de buena voluntad terminen muchas veces presos. Por eso en la cárcel no hay todos delincuentes. A eso de medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. Siempre recuerde esto, la cárcel de Pablo y Silas no era la cárcel de ahora. Yo recién hablé de las cárceles de ahora, que son inhumanas. Hay celdas para 2 personas que están 8 personas asignadas. Hay cárceles, y me han contado, y yo lo he visto también, cárceles que no hay ni inodoro. Por eso las cárceles no reforman a las personas, las deforman, salen resentidos, porque es un depósito de personas que en vez de rehabilitarlas para que tengan una vida digna, los hacen muchas veces peores. Eso es el infierno que estamos viviendo en las cárceles. Por eso dice en la carta a los Hebreos, tenemos que también orar por los presos, porque están privados de libertad. No seamos como la sociedad esta que dice, y bueno, que se embromen porque roban. Porque todo ser humano tiene derecho a tener una segunda oportunidad. ¿Amén? Entonces, Pablo estaba en la cárcel y Silas. Estaban en una cárcel fría, encadenados, le habían dado latigazos, y sin embargo, ¿qué hacían? Ministraban al Señor. Cuando estemos en momentos difíciles, ministremos al Señor. Cuando estemos encarcelados en situaciones que no sabemos para dónde salir corriendo, ministremos al Señor. El pueblo de Israel no entró a la tierra prometida porque vivió quejándose, y hay gente que se queja y quejona. Y toda su vida dicen, ¿y por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y uno tiene ganas a veces de acogotarlo. Y el pueblo decía a Moisés, pero si estábamos tan bien, aunque nos daban con latigazo, pero estábamos tan bien en Egipto. Mirá, viene el pueblo, el ejército atrás, tenemos el mar adelante, ¿y ahora qué hacemos? Moisés no se enganchó. No te enganches con la gente que se queja. Moisés dijo, Señor, ¿qué hago ahora? Y entonces Dios le dijo, golpea la vara en el agua que se va a abrir. Se va a producir el milagro y el pueblo va a pasar en seco. El pueblo pasó en seco, el agua se cerró, tragó al ejército del faraón y se seguían quejando. Bueno, ya no es el mar, no es el faraón, pero tenemos hambre, Moisés. En Egipto comíamos cebolla y pepino todos los días. En el mundo estábamos bien, Señor. Ahora que soy cristiano, me pasa de todo. Y entonces Moisés, ¿qué dijo? ¿Se enganchó? No. Señor, ¿qué hago? Pará, tranquilo. Moisésito, le dijo Dios. Mañana va a empezar a llover pan del cielo. Y comieron y se hartaron, y 40 años comieron maná. No obstante, dijeron, no, pero pan, todos los días pan, este maná me tiene podrido. Un poco de carne. Moisés no se enganchó. Fue a Dios y le dijo, ¿y ahora qué hago? Tranquilo, Moisésito, le dijo. Le voy a mandar codornices que se van a atragantar. Y se ahogaron de la codorniz.
Así somos. Tengo un J1, señor, ¿qué hago con este aparato? Dame un J7. Satisfecho. Mi casa es linda. Hay un video que vi por ahí, que está en las redes sociales. Hay un hombre manejando un taxi y pasa y ve a los oficinistas y dice: qué bien que están ahí los de la oficina, me gustaría estar ahí. El de la oficina mira el taxi y dice: qué libre que es este hombre, maneja en la calle. Es decir, nunca uno está satisfecho con lo que hace. Mi trabajo es lindo, sí, pero hay trabajos mejores. ¿Sabe cómo se llama eso? No hay colectivo que te venga bien. Para no ser grosero, hay otro error, pero no lo voy a decir acá. Entonces, demos gracias a Dios en todo. Al llegar a este mundo, dice Job, una persona que Dios le quitó todo. Le quitó todo. No sé si la suegra, pero le quitó todo. Ganado, sus hijas, todo. Llega a esta conclusión. Se levantó, se rasgó la vestidura, se rasuró la cabeza, tendría un pelo larguísimo. Luego se dejó caer al suelo con actitud de adoración, no de queja. Entonces dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el Señor. Decilo fuerte: el Señor me ha dado, el Señor me ha quitado, bendito sea el Señor. Perdiste los documentos, Dios te los recuperó. Bendito sea el Señor. Perdiste un tren, el colectivo, ya va a venir otro mejor. Somos ansiosos, ¿no? Somos exigentes. Por último, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro y de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos en la casa y los llenó de olor del perfume. María, no se sabe si era Magdalena o otra María, no importa, María gastó el mejor perfume de nardo para Jesús. La adoración es dar lo mejor para Dios. Lo mejor para Dios. Que te lleve esfuerzo. Y ojo, adoración no es cantar, adoración es ministrar al Señor en donde estás. Si te toca apretar un tornillo en una fábrica, apretarlo de tal forma que no rompa la máquina, aunque no es tuya. Una vez le decía a alguien: sos colectivero, manejá como si sería tuyo el colectivo, aunque no es tuyo. Porque bendecir a Dios también es ser responsable de lo que nosotros estamos usando. Por eso las cosas se rompen, por eso no tienen muchas veces vida, porque si está no es mío. Ese es el análisis del egoísmo del ser humano. No cuidamos las cosas porque no son nuestras. En el tren tienen que hacer propaganda cada vez que lo reforman. Cuiden el tren porque es de todo. Y lo pintan y lo rompen. Pero no le toqué sus bienes. Entonces, hermanos, lo mejor es para Dios. Pero cuando lo hacemos para el otro, también es para Dios. Y no fue cualquier perfume. Fue un perfume de nardo, carísimo. No fue para cualquier cosa para Dios. Nosotros tenemos una sociedad mediocre porque parte de nosotros, los cristianos, somos responsables de esa mediocridad. Tenemos que cambiar la sociedad con excelencia. En cada lugar donde estamos. En cada situación que nos toca vivir. Amén. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar por la palabra, vamos a orar por nuestra gente. Yo sé que muchas veces Dios nos pide cosas que no queremos vivirlas, que nos duelen. Pero adorémoslo aunque no entendamos lo que pasa.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que tu reino venga a nuestras vidas. Y que sobre todo sea hecha tu voluntad, no la nuestra. Y gracias por el pan de cada día, por la ropa, por el vestido, por la familia, por la iglesia, por el trabajo, por los seres queridos. Gracias, Señor, por ese pan. Perdona nuestras deudas, lo que adeudamos, Señor. Estamos en deuda contigo en primer lugar, porque muchas veces no te honramos, no te bendecimos, no te priorizamos, Señor. Y no permitas que caigamos en la tentación del maligno, que está siempre trabajando, destruyendo la vida de tanta gente, de tantas familias. Oh Dios, líbranos de todo mal, Señor, y que tengamos una vida permanente de bendición y ministración hacia ti. Amén. Amén.